todo el mundo, somos Alba Gómez Gil y Joseíta y os damos la bienvenida a Meneando el Avispero, un podcast de sexología feminista, crítica y reflexiva, donde trataremos temas polémicos o controvertidos e intentaremos debatir y cuestionar todos los puntos de vista, aunque no sean políticamente correctos. Si nuestro contenido te incomoda o te remueve, habremos cumplido nuestro objetivo. ¿Cómo será el tema de hoy que no hemos hecho ni la entradilla que viene a continuación de la entradilla? Es verdad que hemos aprovechado un poco y nos hemos subido al barco de la actualidad porque no queríamos dejar sin tratar este tema de los Therians. Therians. Sí, llamémoslo. Aquí serán los Therian. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, yo creo que hay que decir que desde Meneando el Avispero condenamos cualquier intento que haya de ridiculizar las identidades trans a través de este tema y que nos parece deleznable que se utilice como arma arrojadiza contra el colectivo trans. Contra el colectivo trans o contra cualquier cosa, en verdad, ¿no? Porque ¿por qué ejercer violencia de forma gratuita, ¿no? Como se ha ejercido y como pasó el otro día en Madrid y creo que en Barcelona también, ¿no? Contra personas Therian que iban a una concentración y la gente fue a burlarse, a reírse, a agredirles, ¿no? Pero sí, por supuesto, es que no hay que utilizar nada en contra de ninguna identidad, ya sea una identidad de género consolidada como es la identidad trans o ya sea lo que sea, ¿no? Y bueno, pues al final aquí nacen como mucho efecto borrego, ¿no? Y mucha identidad con todo el tema de ir a manifestaciones y cosas así, es como para reírse, ¿no? Y para burlarse. Sí. Yo he de decir que para documentarme, porque a mí esto me ha pillado, bueno, creo que tan por sorpresa como a gran parte de la población. He de reconocer como a todos que y todas. no conocía yo este fenómeno lo conocí hace pues 2 o 3 semanas en un instituto donde alumnado de segundo de la ESO me comentó a raíz de una conversación sobre qué cosas vemos en la pornografía que no ocurra en la vida real, y la respuesta de ese alumnado fue: en la pornografía vemos Therians follando. Y dije, coño, ¿y esto qué es? ¿Y por qué no lo conozco yo? Y claro, pues una que es millennial y no tiene TikTok, ¿sabes? Mal, porque debería estar ahí puesta para conectar, pero bueno, para eso pregunto y me documento y me informo. Pero pues ya en TikTok estaban circulando todas estas cositas, que ahora hablaremos también de que no es casualidad que haya empezado a visibilizarse en este momento concreto. Pero me lo descubrió este alumnado y bueno, una semana después ya vino el boom, ¿no? De todo lo Therian. ¿Qué es ser un Therian? Yo creo que ya a estas alturas de la película lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero bueno, por definirlo, pues... Sí, y por darle un poco también de rigor, porque sí. Yo cuando he estado intentando también documentarme, que es lo que estaba diciendo antes, para elaborar este podcast, pues con el rigor con el que nos gusta hacer las cosas, sí. Pues me he dado con un montón de podcasts ya publicados sobre este tema, es decir, no hemos sido las primeras en tener la idea de hablar de esto, pero todos los podcasts son sumamente de cachondeo, ridiculizantes, no sé. No me gusta nada el enfoque que se le da, porque yo quiero tratar esto desde la sexología y abordarlo con todas las connotaciones que merece. Claro, pero en el fondo eso es una reacción muy de grupo, ¿no? Porque como que siempre se mete todo en cajitas, ¿no? En esta cultura occidental súper cuadriculada, y entonces, pues bueno, lo que no nos encaja en nuestras cajitas, yo creo que muchas veces también desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a lo diferente, a lo desconocido, pues se ridiculiza, ¿no? Y hay mofa, hay burla y tal, pues yo qué sé, pues como cuando surgieron, por ejemplo, todas las identidades no monógamas, ¿no? Y todos los modelos relacionales no monógamos, o el poliamor, lo primero que había era eso, lo mismo, era ridiculización, ¿no? Y llamáis poliamor a los cuernos de siempre. Y esas cosas, ¿no? Entonces, al final creo que siempre que hay algo novedoso que cuestiona también el orden establecido en cierto modo, ¿no? Por así decirlo, pues lo primero que hay es eso, como mofa
Y luego ataque y violencia, Y claro. odio, que Y odio. también en las sociedades que se nos están quedando derechistas está totalmente normalizado, consentido, aprobado, incluso incentivado, que esto es gravísimo. Exacto. Pero bueno, y vamos con la definición, Sí, ¿no? dale, Venga, si dale. quieres, No, dile. digo, pues las personas Therian suelen hablar de sensación de que su mente funciona. Ah, no, perdón, estoy leyendo otra cosa. Perdón. Un Therian suele sentir que a nivel interno o psicológico es o fue un animal de alguna manera, ¿vale? Y ese animal concreto se llama su Theriotype. Por ejemplo, pues un lobo, un gato, un zorro, un dragón. Y aunque los dragones suelen asociarse más a Otherkin, ¿vale? Sí, que los Otherkin son como más criaturas que no existen, mitológicas, elfos, Eso es. gnomos, dragones, este tipo de cosas. Vale. Y no creen literalmente que su cuerpo físico sea animal, sino que su identidad o experiencia interna tiene esa naturaleza. Vale, y esto es importante porque no es yo soy un lobo, ¿no? Sino es esa sensación de que mi mente funciona como la de ese animal, ¿no? Pues yo que sé, a lo mejor, y que yo comparto características que me definen, que son las que describen a ese animal, ¿no? Pues por ejemplo, si yo soy eso, una persona solitaria, instintiva, valiente y fiel a la manada, pues a lo mejor soy un lobo, ¿no? Me identifico con ese animal. A nivel como más espiritual, podemos decir, o a nivel de las características identitarias de ese animal, pero no es que yo me crea un lobo y me crea que tengo cuerpo de lobo. Puedo performar en un momento dado, ¿no? Y puedo aullar, pero esto es pues algo performativo o digamos incluso lúdico a veces, o reaccionario, depende un poco de cada persona también. Uh-huh. O sea, que al final no es algo patológico, porque no tienes como una patología, ¿no? Un trastorno psicológico con respecto a, pues a quién eres, ¿no? Que esto además es algo de lo que hemos hablado mucho en temas BDSM con respecto a los roles, ¿no? O incluso a identidades, ¿no? En el mundo BDSM pues también hay personas pues que se identifican con pues con un rol, ¿no? Y que ejercen y tal, pero bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Si tú estás en una fiesta BDSM haciendo de perro, te estás yendo al final ya del episodio. No, pero me parece interesante colocarlo aquí porque es verdad que hay mucha burla, ¿no? Y mucho desprecio hacia los Therian, porque parece como que están chalaos, ¿no? O que hay un desorden mental. Y realmente, hasta aquí, creo que todo correcto, ¿no? Y bueno, y también revisemos nuestra propia cultura, porque, pues yo qué sé, pues todo el tema religioso, ¿no? Todo el tema de creer, o sea, que si tú te crees que cuando te mueres vas a un lugar celestial increíble porque hay un ser imaginario que te perdona tus pecados y no sé qué tal, todo está súper bien establecido, ¿no? Pero si tú te identificas con un lobo, ya está todo mal. Pues esa idea es interesante. Revisemos también ahí, ¿no? Sí, o sea, a priori todo es como más, pues eso, entre lo identitario, lo lúdico y lo performativo. Los Therian utilizan el término shift para referirse a sus diferentes cambios de estado. Pues, por ejemplo, el mental shift, ¿no? Es cuando te sientes mentalmente más ese animal, lo que decíamos de asociarte a esas características, ¿no? El phantom shift es cuando sientes partes de ese animal a nivel corporal que no existen realmente, ¿no? Pero tú puedes llegar a pensar que tienes cola, que tienes orejas, ¿no? Casi que las percibes como si fueran tuyas. Y luego está el dream shift, que es cuando tienes sueños con ese animal de manera muy recurrente, ¿vale? Y como te digo, esto es algo que es más, pues eso, identitario espiritualmente, ¿no? Y que no podemos considerar patológico a menos que se cumplan una serie de condiciones, que no sé si quieres que hablemos ya de ellas o... Bueno, no, yo solo lo quería sacar, pero bueno, si quieres lo nombramos, ¿vale? Realmente para que exista una patología, pues tiene que haber una pérdida de contacto con la realidad, ¿vale? Lo que se llama un delirio, o sea, si realmente tú piensas que tu cuerpo biológicamente es un animal, ¿no? O sea, si, por ejemplo, pues en vez de ir al hospital porque tienes una dolencia, fueras al veterinario, ¿no? O si fueras, pues eso, tienes una enfermedad o tienes una dolencia y te dijeran, tienes esta enfermedad, y tú dices, imposible porque esa enfermedad es humana. Uh-huh. Claro, pues este tipo de cosas
sí que sí que podríamos considerar que es patológico, ¿no? Pero creo, hasta donde yo he visto, todas las personas que las entrevistan y que hablan y que tal, ninguna tiene ese trastorno, ¿no? Por así Para decirlo. nada. O sea, de hecho, aquí el punto crítico sería como la metacognición, ¿no? Que es esa capacidad de distinguir entre pues, lo simbólico y la realidad. Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, si tú te consideras un perro y quieres tener cachorritos, pues biológicamente tú no puedes tener cachorritos, ¿no? Puedes tener bebés humanos. Exacto. En cualquier caso. Esa sería un poco como la parte potencialmente patológica. Otra característica que determinaría también la posible existencia de una patología sería un deterioro funcional grave. Es decir, si el tú identificarte como Therian te hace dejar de ir al trabajo o dejar de relacionarte con tus amistades humanas porque ya no te entienden o aislarte hasta un extremo de vivir totalmente en soledad porque tu identidad así lo determina. Sí, que va un poco también ligado al anterior, ¿no? Si tú dices, como soy un lobo, pues yo me voy a ir a una cueva. Claro. Claro, pues... Y aquí, claro, incluyendo pues esa dejación de funciones, bueno, de las funciones que se asocian con la humanidad en una sociedad concreta, ¿no? En un contexto social, ¿no? También tenemos la angustia intensa o la disforia incapacitante, ¿no? O sea, si tú sintieras como un sufrimiento extremo por no ser físicamente un animal, ¿no? Y tuvieras, pues es un auto-odio o ideas autolesivas, ¿no? De decir, es que pues yo qué sé, los zorros tienen solo 4 dedos, ¿no? Entonces te amputas un meñique porque no tal, pues evidentemente ahí también habría una conducta patológica. O si, por ejemplo, intentaras llevar a cabo conductas peligrosas siendo un humano, ¿no? Por esa identidad animal. Pues, por ejemplo, te consideras un gato y vas caminando por las cornisas de los tejados, ¿no? O como eres un pájaro, te tiras por la ventana, claro, y te pones a volar. Claro, porque te crees que puedes volar. Bueno, un Therian no sería un pájaro, ¿no? Pero... Bueno, pero llegado el caso, ¿no? Es buen ejemplo, sí. Y bueno, ¿y dónde está el origen de todo esto? Porque claro, es muy curioso porque parece que el origen es ahora, ¿no? Como ahora ha llegado a nuestros oídos, pues es como, vale, pues... Ha nacido la identidad Therian, no. Claro, y es un fenómeno moderno, pero surgió en Internet en los 90. Sí, o sea, lleva ya 30 años esto dándose, o sea que es muy curioso porque parece que esto es como es una consecuencia de lo woke, ¿no? O exacto. Da la impresión de que, claro, esto es pues como la contrarreacción a las derechas en el mundo, el movimiento woke y tal, que todo lo permite y que todo vale y que no tiene ningún tipo de límite. Podemos hacer un episodio de lo woke, de hecho. Sí, también creo que sería buena idea. Pues es como todo vale para los woke, venga, pues ahora que sean animales también. Claro. No, esto lleva existiendo desde los años 90, sobre todo a nivel online, pero no solo, ¿no? Antes también a nivel comunidad, bueno, en los 90 cuando nació Internet, ¿no? Bueno, comunidades, ¿me vas a corregir? No, adelante. A nivel comunidades que hoy en día las encontramos más en pues, TikTok, Tumblr, Reddit, etcétera. Y tiene como esa conciencia también bastante online, ¿no? Y de comunidad online, aunque luego haya quedadas. Exacto. Y vale, y entonces, ¿por qué crees que ahora de repente todo el foco mediático se ha puesto, se ha visto volcado de forma brutal en todo lo Therian y solo leemos noticias de esto y solo te salen vídeos de esto en todas las redes sociales y el algoritmo de repente parece como que no hay nada más en el mundo, ¿no? Que lo Therian? Pues spoiler, esto no es casualidad, sino que yo creo que es parte de una estrategia política y mediática para desviar la atención de los temas realmente importantes. Como por ejemplo... Bueno, pues por ejemplo, justo esto ha coincidido con la reforma laboral que ha hecho Milei en Argentina, por ejemplo. También es verdad que en Argentina, Chile, Uruguay hay bastante comunidad Therian. Y justo hay manifestaciones increíbles en Argentina por la jornada laboral de 12 horas, la anulación de las vacaciones en Argentina y demás. Y de repente se deja de hacer cobertura mediática de esto, ¿no? Para dar paso a una comunidad que encima también la derecha asocia a la izquierda, ¿no? La izquierda que es la que hace leyes, pues la ley trans, la ley LGTBI y tal, y lo equipara, ¿no? Y esto además da también un argumento a la derecha para criticar
este movimiento o esta subcultura, si queremos, o este movimiento identitario. Sí, y no solo eso, sino que además, yo no sé si lo has visto, pero han surgido muchos bulos, que pues los medios ni contrastan la información y los reproducen, ¿no? Como por ejemplo, yo he leído que Pedro Sánchez le iba a dar un ingreso mínimo vital a los Therians porque, bueno, pues por diferentes motivos. Que se iba a hacer una ley Therian igual que se hizo la ley trans. Efectivamente, ¿no? Y todo esto es realmente inventado, nadie sabe de dónde ha salido. Y reproducido por muchos medios, ¿no? Pero por grandes medios. Exacto, que es por muy medios grave serios. esto, que se están haciendo eco de noticias falsas al final. Claro, en lugar de cubrir, pues yo qué sé, todo el tema de la lista Epstein, ¿no? Por ejemplo, o pues la crecida de la violencia machista que hay ahora en España, todo el tema de la corrupción, todo el tema de el DAO, ¿no? Que pues toda el acoso y todos los casos que están saliendo, ¿no? De violencia machista, o sea... Uh-huh. Es como que de repente... Sí, o de repente Israel no aparece más en los periódicos y el genocidio en Gaza tampoco, ¿no? Entonces... Claro, y la guerra que va a haber en Irán muy posiblemente, ¿no? Y tal, o sea, es como que de repente parece que los medios están volcados en los Therian, ¿no? Bueno, también esto es, viéndolo desde una perspectiva así más geopolítica, también es parte de la tendencia a la derecha que hay en todo el globo, que hace que se desvíe la atención hacia pues contraargumentos o cosas de la oposición, si podemos decirlo así, porque es que en verdad lo Therian no es ni de derechas ni de izquierdas, o sea, es una subcultura al final. Claro. Lo que pasa que otra de las consecuencias ha sido precisamente que esto ha dado paso o ha dado pie, mejor dicho, a que la derecha pueda lanzar ese discurso de odio contra los Therian de manera indiscriminada y parece que a nadie le importa, ¿no? O nadie hace nada para evitarlo. Sí, y además aquí a mí, en este punto, me parece como muy... O sea, es muy grave que un grupo, pues eso, una subcultura, ¿no? Como lo quieras llamar, que realmente no hacen nada. O sea, no hacen nada que no te pueda... No hacen daño a nadie. Claro, que no te puede perjudicar de ninguna forma que haya una persona que se identifique espiritualmente o como sea con un animal, se compre una máscara, se la ponga y le guste andar a cuatro patas, ¿no? Bueno, pero es que podemos decir también que a ti tampoco te hace mal que una persona no se identifique con el sexo biológico y con la identidad que se le asignó al nacer. Y sin embargo hay mucha transfobia en el mundo, ¿no? Entonces... Claro, bueno. Y eso es algo que se ha venido repitiendo durante muchos siglos, ¿no? Durante muchas décadas, ¿no? Porque pues cuando nació la subcultura punk, o por ejemplo cuando nacieron los emos, ¿no? ¿Sí? Con los emos pasaba exactamente lo mismo que ahora con los Therian, ¿no? Que es como, ¿qué te molesta a ti que haya gente que vaya de negro, que tenga una cultura de tristeza, ¿no? De tal, y se les atacaba, se les... pues eso, había burla hacia ellos, ¿no? Entonces, es como, ¿y por qué? ¿Por qué este odio a lo diferente? Y además, creo que ahora como que la sociedad está muy propensa, ¿no? Está muy, muy entrenada a que todo lo que se salga de la cajita, lo primero que reciba sea un ataque y mucho discurso de odio, ¿no? Y mucha violencia. Y esto también me parece grave. Bueno, esto es lo que tiene votar a la derecha. Yo sí. Lo siento, es que no puedo verlo de otra manera. Vale, y ¿qué pasa? Esto de la identidad Therian, porque claro, estamos utilizando todo el rato el concepto de identidad, sí. ¿no? Y esto es lo que choca precisamente, o lo que han utilizado como arma arrojadiza desde esas derechas para criticar las identidades trans. Entonces, igual podemos hablar un poco, profundizar en tema género. ¿Qué es el género? ¿Qué es la identidad de género? ¿Encaja lo Therian con el género o no? ¿Lo hace de la misma manera que lo hacen las identidades trans? Por colocar, y vamos adelantando también por menear el avispero, ¿no? Sí. O sea... Sí, porque además a mí aquí, cuando dicen... Claro, es que, claro, si tú puedes ser un gato... pues también, o sea, ¿no? Puedes creerte que eres una mujer, puedes creerte que eres un gato, puedes creerte que eres lo que quieras, ¿no? Y entonces utilizas lo que decías, ¿no? Utilizas los Therian para atacar a lo trans y para que en tu discurso encaje esa asignación sexo-género, ¿no? Si tú naces con una identidad, ¿no? Con un sexo masculino,
pues tu género es hombre. Si naces con un sexo femenino, tu género es mujer. Y punto y final, y no hay nada más, ¿no? Y todo lo demás, pues es eso, invento de lo woke y una cuestión de, pues eso, de gente que quiere paguitas o de gente que tiene un trastorno, que está confusa o que hay que darles descargas para reeducar, ¿no? su género. Y bueno, pues me parece como muy oportunista también, ¿no? Justo decir, claro, como tú te crees un gato, pues entonces también te crees una mujer y criticamos todo desde ese punto. Entonces, pues sí, a mí me gustaría mucho que habláramos sobre todo de género aquí, ¿no? Porque claro, realmente el género es un constructo social. Y hemos construido socialmente que existen dos géneros, que en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura occidental, que existe el género hombre y el género mujer. Y en estas dos cajitas tenemos que meter a todo el mundo, ¿no? Cuando, bueno, en otras culturas, en otras sociedades y civilizaciones, hay muchos más, hay otros géneros, ¿no? Y hay culturas pues que tienen 5 géneros. Entonces, como los bugis o bugis en Indonesia, ¿no? Exacto, por ejemplo, ¿no? O hemos buscado con hacer una búsqueda, o sea, os invitamos a que cojáis el ChatGPT o que cojáis en Google o donde os guste y busquéis culturas que tienen géneros diferentes o más de 2 géneros, ¿no? Y hay muchas, pues eso hemos visto, ¿no? En India, en Mongolia, en un montón de sitios. Entonces, si el género es un constructo social, ¿por qué lo Lozirian no puede ser un género? Bueno, lo cierto es que a nivel identitario una persona puede identificarse como animal, ¿no? Y, pues, posiblemente porque esto también vaya en la línea de esas características mentales, espirituales que hablábamos antes, pero para que el género sea válido como etiqueta social, se tienen que dar también una serie de condiciones. Es decir, tú no puedes inventarte un género de la noche a la mañana de manera individual y validarlo en una sociedad concreta. Es decir, a nivel individual sí que puedes decir, oye, pues yo me identifico con lo que tú quieras, ¿vale? A nivel colectivo, el género es un constructo y por eso en cada cultura, en cada sociedad, existen diferentes etiquetas de género, diferentes identidades de género. Por eso tienen que darse como una serie de características para que, bueno, pues para que el género como etiqueta, como identidad, sea válido en una sociedad concreta. Vale. ¿Quieres que cuente esas condiciones? Venga. Pues mira, esas condiciones son, 1, que exista una comunidad amplia y estable durante generaciones. Es decir, que si los Lozirians nacieron hace 30 años, llevarían un recorrido, ¿no? Pero a lo mejor la comunidad, digamos, a nivel de número de personas no es significativa, ¿no? Como para que esto cale en la sociedad en la que habitan y sea considerado como un género más. Y debería calar durante varias generaciones. O sea, no vale que cale ahora en estos 20 años, sino que digas, es que mi abuelo era Lozirian, ¿no? Y mi hijo lo puede ser también. Tiene que haber unos roles sociales asociados. O sea, los estereotipos de género de toda la vida, roles y estereotipos de género, ¿no? Asociados a Lozirian también. Es decir, sería decir, bueno, pues los hombres en esta sociedad hacen esto, las mujeres hacen esto y los Lozirian hacen esto. Que esto también choca de lleno con todas las teorías que lo que proponen es romper el género y acabar con el género, ¿no? Claro. Porque qué mierda es esta que para determinar una etiqueta tenemos que asociarlo a unos roles y además, ¿qué cojones? ¿Por qué tenemos que tener tantas etiquetas? No puedo ser yo en mi identidad única en el mundo, genuina, auténtica, sin necesidad de compartirla con otro grupo de personas. Claro, esto choca de lleno con que ¿por qué? Bueno, esto es la teoría queer, básicamente. Sí, exacto, pero realmente... Butler y... Claro, pero que realmente si yo tengo mi género... O sea, si hay tantos géneros como personas y yo tengo mi género muy claro y yo conozco mi género y lo expreso y sé cómo es y lo tengo perfectamente construido en mi cabeza, ¿por qué me lo tiene que validar nadie? ¿Por qué me lo tiene que validar una sociedad? Porque tiene que estar validado durante generaciones, ¿no? Porque venimos de una sociedad que se ha construido en base a los roles de género. Claro. Y además, si me apuras, se ha construido en base a la supremacía de un género concreto sobre otro, ¿no? Claro. Por sí, eso lo es que patriarcal la exacto, sociedad. Exacto. También tiene que haber un reconocimiento institucional y cultural de un género Lozirian, ¿no? O del género trans o del género hombre y mujer, lo que sea, ¿no? Cosa que, por ejemplo, por ir haciendo la comparación con lo trans, hemos mencionado
por recapitular, esa comunidad amplia y estable durante generaciones. Las personas trans han existido desde que el mundo es mundo. Claro. Es decir, desde que se construyen sociedades donde hay hombres y mujeres y se hace esa correlación sexo-género, siempre ha habido personas que se han identificado con un género distinto al que les fue asignado al nacer. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, esto existe de toda la vida y la comunidad es amplísima. ¿Vale? No es una cosa atípica, es algo bastante habitual. Pero es que en el momento en el que tú creas dos... el género es artificial. Entonces, en el momento en el que tú creas dos cajitas, una llamada hombre y otra llamada mujer, y tienes que meter a todos los seres que forman parte de la sociedad en estas dos cajitas, pues claro, ya existe la gente no binaria, que es la gente que, pues eso, bueno, gente que diga, me valen las dos cajitas, o no me vale ninguna, o me vale a veces una y a veces la otra, ¿no? Pero luego también, claro, hay gente que le dice, no, es que a mí me han metido en una cajita y a mí méteme en la otra, ¿no? Claro, Total, que sería la total. gente trans. Entonces, claro, en el momento en el que tú creas una clasificación artificial y arbitraria, pues va a haber gente que no encaje en tu clasificación, con lo cual ya estás creando un género, ¿no? O sea, si tú creas dos géneros de forma artificial, no estás creando dos, estás creando por lo menos tres. Sí, total. ¿Vale? Bueno, y luego, pues, lo mismo. O sea, era por hacer esa comparación Sí, que me sí. parece importante, ¿no? A nivel, por ejemplo, del reconocimiento institucional, por suerte, hoy lo trans tiene también muchísimo reconocimiento, está despatologizado, avalado por la Organización Mundial de la Salud y otras muchas asociaciones y organizaciones sociales, psicoeducativas, políticas, o sea, de todo tipo, ¿no? Desde no hace tanto, en verdad. Desde hace poquísimo, fue en el 2018 cuando la OMS retiró la Exacto. transexualidad de la lista de enfermedades mentales. O sea, es Exacto. que fue anteayer. Vale, bueno, sigue con Nada. las características que tiene que haber para que el género Cirian sea válido. Tendría que haber un lenguaje compartido estable y una función social definida. Vale, ok. A día de hoy no podemos decir que esto exista a nivel general Cirian. de lo Cirian, efectivamente, sino que existe más pues como una subcultura online, una identidad de cada individuo o de una microcomunidad, pero no es como esa categoría social estructural que define diferentes identidades de género, ¿no? Claro. Pero a mí aquí la gran pregunta no es si lo Cirian a día de hoy es un género, que claramente no lo es, ¿no? Y lo acabamos de argumentar, creo que de una forma bastante sólida, sino si podría serlo, ¿no? A ver, aquí posiblemente no estemos de acuerdo tú y yo. O sea, ¿podría serlo? Potencialmente sí, podría serlo en la medida en la que cumpla las condiciones que hemos mencionado anteriormente. Yo personalmente, o sea, el poderse se puede. Ahora, ¿podría potencialmente ocurrir? Yo personalmente creo que no, porque me parece que no va a ser lo suficientemente consistente la comunidad y la vivencia de esa identidad como para configurar a nivel de una sociedad una etiqueta nueva de género que sea la de Cirian. Yo creo que no. Claro. Si tú piensas diferente. Bueno, no, a mí lo que me parece es que realmente en muchas sociedades, ¿no? Y además en la forma en la que tendemos a entender el género, hay un concepto de... O sea, el concepto de sexo está muy incluido, ¿no? O sea, yo defino los géneros en función del sexo, ¿no? Sí, por la cisnormatividad. Exacto. Y además, pues en otras culturas que tienen varios géneros, muchas también beben del sexo, ¿no? Y pues, por ejemplo, lo que hablamos... O sea, estamos hablando todo el rato, cuando hablas de sexo y género, entendemos, para quienes a lo mejor no estén tan familiarizadas con esta definición, que el sexo atiende a la parte biológica, a las características sexuales con las que se nace, y el género es ese constructo social que te define y te proporciona una identidad. Exacto, gracias por la aclaración. Pero muchas veces, y lo hemos buscado, ¿no? Hay géneros, o sea, hay culturas que definen géneros en las que el tema de la identidad sexual no está tan presente, ¿no? O no tiene tanto peso. Entonces, al final... Pon un ejemplo para que se entienda mejor. Pues, por ejemplo, que haya culturas en las que el género esté más definido por algún tema espiritual, ¿no? Porque digas, no, es una persona, las personas que están pues más en contacto con pues deidades, ¿no? Tal, pues tienen un género
especial porque pues no los consideramos ni hombres ni mujeres. Son más como los chamanes, exacto, ¿no? Por ejemplo, druidas, un poco así en esa línea. Justo. Entonces, ¿qué nos da miedo de entender que si lo Therian, pongo lo Therian porque es lo que hoy en día está más de moda, ¿no? En auge, que personalmente yo creo que eso es una cosa que antes de que acabe este año nos habremos olvidado completamente de que esto existe, ¿no? Pero, ¿qué nos da miedo? De que en un futuro pueda haber 4 géneros y que sea hombre, mujer, trans y Therian. Claro, yo creo que esto viene también mucho, y lo entiendo totalmente, de la herida que tiene todo el colectivo trans por la insoportable discriminación y violencia que ha sufrido y sufre constantemente. Claro, y lo que les ha costado llegar hasta donde están, de decir, oiga, que no tenemos ningún trastorno, que somos personas perfectamente válidas y que nuestro género existe, ¿no? Y lleva existiendo, como decías tú muy bien, milenios. Total. Entonces, por eso yo te decía que aquí estamos también teorizando sobre esto, más desde lo académico, desde las teorías de género, y creo que sí, que eventualmente lo Therian, si cumple esas condiciones que hemos mencionado anteriormente, podría llegarse a considerar un género, pero pienso que a nivel social la propia sociedad no lo va a permitir, porque además no es como esa identidad que tú mencionabas de otras culturas, que es más chamánica o más asociado a la deidad, a lo espiritual. Creo que en este caso rompe mucho porque es algo animal, que se aleja de lo humano, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad estamos totalmente desconectados de esa parte más primitiva, por así decirlo, y creo que es muy difícil que llegásemos a reconocer lo Therian como una identidad de género. Creo que tiene un componente identitario muy potente para las personas que así lo viven, pero llegar a referirse a ello como etiqueta de género sería viable, pero creo que improbable. Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Al final no estábamos tan en desacuerdo como tú esperabas. Yo pensé que nos íbamos a pegar en este programa y mira. Luego también algo que no hemos mencionado es que a veces, lo Therian no es algo necesariamente de la generación Z, pero sí que es verdad que la mayor parte de los Therian son generación Z, bueno, y generaciones incluso más jóvenes, ¿no? Y es que hay también un momento en la adolescencia, juventud, donde puede interseccionar la propia edad con este autodescubrimiento o exploración, si quieres, de quién soy, cómo existo en el mundo, ¿no? Y muchas veces hay personas que prueban esta identificación, ¿no? Y a ver cómo se siente. Que no hay nada malo en esto, como decíamos antes, se aleja de toda patología mientras se cumplan las condiciones anteriores. Y yo creo que de las personas que están saliendo también en redes, la gran mayoría lo vive de esta manera, ¿no? Sí, además que yo creo, igual es porque, no sé, porque igual me ha gustado mucho siempre como estudiar o indagar en todo este tema de las subculturas, ¿no? Y de las identidades y tal, pero es que esto no es nuevo. Que lleva pasando siglos, ¿no? Y pues eso, y estaban los emos, y estaban los punkis, y estaban... Y siempre... O sea, de hecho, en España se llegó a hacer una ley de vagos y maleantes para coger a esta gente que lo único que hacía era estar con un radiocassette en una plaza, pues yo qué sé, bebiendo, escuchando música y tal, y con una estética muy... que al final, claro, es que... con su cresta, claro, su maquillaje. Porque todas las subculturas llevan asociada siempre, bueno, o casi siempre, una estética particular para tú sentirte parte de ello, ¿no? Claro. En el fondo... Y romper con la normatividad social. Justo, y en el fondo es algo muy parecido a lo que es la expresión de género. Es pues una expresión cultural, ¿no? De decir, es que... Totalmente. Claro, pues como la cultura ska en el mundo británico cuando nació, pues todo el mundo iba vestido de esa manera para identificarse con ello, ¿no? Entonces, no sé, es una vuelta de ciclo cultural más. Claro, pero fíjate qué interesante, porque puedes decir, yo que sé, lo ska o lo punky, ¿no? Lo punky al final puede ser algo realmente identitario, en plan de, no, yo soy punky. Claro. Me identifico como ello, pero es una identificación cultural, musical, ¿no? No es una identificación de género. Claro, lo que pasa es que yo creo que lo Therian tiene una parte diferente porque hay una identidad que rompe con lo que es pues esto que llamábamos antes, ¿no? Esta performatividad, estas máscaras,
esta forma de decir, es que no es que yo me disfrace de gato, es que siento que soy un gato, ¿no? O me identifico con un gato. Entonces, claro, ese discurso... Me identifico con un gato e insistimos, no significa que yo vaya a ir por las cornisas de los tejados, Eso porque es. sigo teniendo mi mente racional. Claro. Y entonces ese discurso como que va un poco en la línea, si no profundizas en él, obviamente, y si no tienes estudios sobre género, ¿no? Con pues lo que te dice una persona trans, ¿no? Es que yo me identifico con ser un hombre, ¿no? Y yo siento que soy un hombre y tal, ¿no? Aunque a mí pues tenga mi sexo de esta manera o me hayan hecho una asignación sexo-género de esta manera, ¿no? Entonces, por eso creo que en este caso, claro, la gente o sea, la crítica, ¿no? Lo anti-woke está como poniendo el foco aquí porque les viene muy bien, es muy oportunista y porque además creo que Lozerian se desvincula mucho de estos movimientos underground, ¿no? Que había en otras décadas y que, por ejemplo, no tiene asociado una cultura musical, ¿no? Hasta donde yo sé. Sí que es verdad que se han hecho similitudes con otras subculturas, por ejemplo los furry fandom, los furries, no sé cómo se lo dice en castellano. Los furries. ¿No? Los furries, furry fandom o furdom. Que son pues estas personas que bueno pues les gustan los animales que tienen aspecto así como más humano y caminan de pie, ¿no? Juegan, saltan y tal y se visten de ellos, pero es más desde el arte, desde el cosplay, desde otro lugar. Claro. O sea, no están a nivel identitario, ¿no? Entonces tampoco se puede comparar lo que es el furry fandom con Lozerian. Y luego también ha surgido la comparación con todo el tema pet play y animal play, ¿no? En el contexto BDSM, aunque tampoco tiene nada que ver, obviamente. Claro, porque hasta donde yo sé, todo el pet playing es un juego de roles, ¿no? Es una dinámica de dominación-sumisión que por eso forma parte del BDSM, ¿no? En un contexto erótico consensuado. Claro, y con una intención muy clara, o sea, es una intención sexual, ¿no? De hecho, muchas veces los disfraces pues tienen agujeros en los genitales, ¿no? Para que tú puedas sacar el genital por ahí o para que puedas hacer una penetración o para que hacer lo que sea, ¿no? Y es gente que en verdad lo que busca de esto es la excitación por la performatividad que supone el disfrazarse, ¿no? O el meterse en un traje de un osito o de lo que sea, ¿no? Y porque erotizas la dinámica de dominación-sumisión que se da al ser, pues yo qué sé, el pony de otra persona, ¿no? El perrito de otra persona. O tú ser el amo o la ama de esa mascota. Claro. E incluso habiendo una identidad performática, ¿no? Como puede haberlo en algunos casos, va muy ligada y muy unida a esa construcción de la erótica, ¿no? Cosa que en los Lozerian no es así, porque ellos no, hasta donde yo sé, no se identifican como gato porque... No, el fin no es erótico. Exacto, porque tengan un fin erótico, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que separarlo y hay que entender por qué es diferente y poner cada cosa en su lugar. Sí. Y si quieres, para ir terminando, una última idea final, que es que también muchas personas que se identifican como Lozerian no es que les atraiga tanto lo animal, sino que a lo mejor lo hacen desde un rechazo a lo humano. Sí, ¿vale? Esta idea me gusta mucho, sí. Esto es como yo acabo identificándome con un lobo porque estoy hasta los cojones de los estereotipos de género, de lo que significa ser hombre en esta sociedad, de lo que significa ser mujer. A lo mejor el género que me han asignado no me acaba de encajar, pero es que el contrario tampoco, y el no binarismo pues no lo entiendo o no me encaja, y a lo mejor es que lo humano me chirría, ¿sabes? Sí, y además es que me parece muy propio de esta generación, ¿no? Porque al final... venimos como, o sea, yo siento como que la generación millennial y como que las personas que ahora pues tenemos cierta edad, cierta edad como que nuestra generación es muy exigente, muy estricta, muy de no dejarte ser fuera de lo que decíamos antes de las cajitas, ¿no? Y tal. Y sí siento que esta generación Z es como que
siente como cierta angustia, ¿no? De tener que estar oprimida bajo estas identidades y bajo esta presión, ¿no? Con lo cual me parece una respuesta lógica, en cierto modo. Sí, o sea, también porque lo que se está viendo es mucha polarización, en el sentido de que yo creo que la generación Z o bien decide romper totalmente con los moldes tradicionales, de aquí la exploración de otras identidades, maneras de expresarse, de vivir su sexualidad, etcétera, o bien se subyugan más que nunca a lo tradicional, ¿no? Y reivindican un poco la vuelta a lo tradicional. De hecho, por eso estamos viendo ahora pues un auge otra vez de nuevo del machismo, de pues yo qué sé, de extremismos religiosos, en fin. Claro. Sí, además yo siento también como que igual hay una parte de, o sea, como que nuestra generación, o sea, la generación millennial es como si no estás conmigo estás contra mí, ¿no? Y igual la generación Z es como déjame en paz, déjame existir, ¿no? Y déjame... Una parte sí y otra parte es la misma mierda. Sí, también es verdad. Pero bueno. Bueno, yo creo que más o menos hemos contado lo que queríamos contar, hemos explicado bastante teoría de género, que me parece también guay. Sí, o sea, yo sobre todo quería poder ofrecer un episodio en el que se desgranase un poco más todo el tema Cirian para no tratarlo desde el prisma de ridiculización, porque me parece que ni mucho menos es algo para reírse, es una vivencia de una comunidad. Creo que toda vivencia personal debe ser respetada. Me parece interesante el abordaje de género que hemos hecho. Y por supuesto, me parece deleznable que lo Cirian se utilice como arma arrojadiza contra un colectivo como puede ser el de las personas trans, que tanto ha luchado por hacer valer sus derechos como cualquier persona, y que, bueno, a quienes defenderemos, obviamente, siempre a capa y espada, efectivamente. Sí. Así que... Y yo diría que también, si algo no te molesta, ni te influye en tu vida, ni te supone un problema en tu día a día, pues vive y deja vivir, ¿no? Y no tengas que criticar y atacar a todo lo que es diferente a ti. Bueno, al final se ha visto que cuando ha habido congregaciones de Cirians, quienes han destruido el mobiliario urbano y toda la pesca no han sido precisamente los Cirians, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Efectivamente. Así que nada... Quedamos pendientes de hablar de lo woke. Venga, vale. Y si te ha gustado este episodio, suscríbete a Meneando el Avispero, dale a like y nos veremos el mes que viene. Eso es. Y nada, hasta el mes que viene. Hasta